En este video vamos a ver el concepto de lo que son las funciones. Una función es un cierto procesamiento, una cierta transformación que hacemos en variables, la cual queremos ser capaces de repetir en múltiples ocasiones, ¿no? Estamos acostumbrados, por ejemplo, que si yo quiero calcular el área de un triángulo, yo defino, por ejemplo, base igual a 5, a, no sé, altura igual a 6, y yo para calcular el área del triángulo declaro otra variable igual a base por altura entre 2. Así es como lo hemos estado haciendo hasta ahorita, ¿no? Pero vamos a decir que no solamente quiero calcular quiero calcular el área de este triángulo que tiene base 5 y altura 6, sino yo quiero hacer algo un poco más general, de manera que pueda yo reutilizarlo si yo quiero calcular el área de un triángulo aquí, o si lo quiero calcular un poquito más abajo en nuestro programa, no tengo que yo volver a escribir y volver a escribir este mismo procedimiento. Para eso utilizamos lo que son las funciones. La sintaxis de una función es la siguiente. Uso la palabra def, luego el nombre de la función que yo quiero, el nombre que yo le quiero dar a la función, vamos a poner área triángulo, abro paréntesis y pongo los parámetros, o sea, las variables que van a estar involucradas dentro de mi variable, dentro de mi función, en este caso va a ser la base y la altura, ¿no? Pongo dos puntos al final y yo voy a hacer dentro de la función, si se fijan, aquí vuelve automáticamente Visual Studio Code a ponerme un tab. Esto es muy similar a lo que vimos en las condiciones o en los ciclos, y es para decir que las líneas que yo teclee a continuación van a estar adentro de dicha función. Entonces, dentro de esta función yo voy a poner el procesamiento que yo quiero hacer. Y al final voy a poner la sentencia return para decir, ¿sabes qué? Retórname este valor, ¿no? Entonces yo pongo return base por altura entre 2. Y de esta manera, por ejemplo, yo puedo decir print área triángulo. Tengo que, obviamente, darle play aquí para que se defina la función. Y yo puedo definir aquí un triángulo que tenga base 10 y altura 7, y me va a calcular el resultado, ¿no? Y supongamos que yo más adelante, por acá tengo, en otra línea de código, quiero calcular el área de un triángulo que tenga, no sé, base 40 y altura 20. Y aquí también voy a reutilizarlo y no tengo que escribir y escribir y escribir y escribir otra vez esta misma operación, ¿no? Esa es la practicidad que tienen las funciones, ¿no? Y aquí vemos cómo llamarla, ¿no? O sea, que es el siguiente punto que iba a explicar. Simplemente ponemos el nombre de la función, entre paréntesis los valores que yo quiero asignar, ¿no? Este primer valor, el 10, obviamente constituye a la base, y este segundo valor representa la altura. Si yo, por ejemplo, pongo esto, me va a marcar un error, porque la función tiene dos parámetros y yo solamente le estoy pasando un valor. Mismo caso, por ejemplo, si yo le pongo valores de más, también me va a marcar error, porque mi función solamente tiene dos parámetros y estoy ya poniendo tres. Entonces, de esta manera, siempre que yo defino una función, tengo que ponerle exactamente el número de parámetros que me está pidiendo, ¿no? Vamos a hablar también de un concepto de lo que son los argumentos por valor y los argumentos por referencia. ¿A qué nos referimos con esto? Muchas veces dentro de la función podemos hacerle ciertas transformaciones a los argumentos, y dependiendo de si los pasamos por valor o por referencia, los valores originales se van a cambiar o no. Vamos a decir, por ejemplo, que yo tengo una función que me duplica un cierto valor, ¿no? Yo tengo def a calcula doble. Esta función recibe como parámetro solamente un número, que es el número al cual yo voy a calcularle el doble. Y yo digo, ok, número es igual a número por 2. Y pongo return número. ¿Sale? Entonces, supongamos que yo tengo acá arriba, definí mi variable número igual a 5. Vamos a poner aquí un print, nomás para que se vea cuánto vale la variable número antes de ejecutar la función. Tengo definida mi función. Acá abajo la llamo como calcula doble de número.
y luego print número, ¿no? Aquí, ¿qué valor piensen que me va a retornar? 5 o 10, ¿no? Porque aquí, obviamente, número vale 5, pero yo aquí le estoy cambiando el valor, ¿no? Le estoy diciendo, ok, número vale lo que valía antes, pero multiplicado por 2. Entonces, ¿qué valor piensen ustedes que me va a regresar aquí después de haber llamado a la función? A lo mejor algunos van a pensar que 5, a lo mejor otros van a pensar que 10. Python, cuando le pasamos argumentos a nuestras funciones, que son variables sencillas, o sea, que no son listas, no son diccionarios, no son conjuntos, si pasamos variables sencillas, vamos a, los cambios que yo le haga dentro de la función no se van a ver reflejados afuera, ¿no? Entonces, no importa que aquí yo haya reescrito el valor que tenía anteriormente de número, el valor va a seguir siendo 5, antes y después, ¿no? O sea, todo lo que pase aquí dentro se va a quedar aquí adentro. A pesar de que, por ejemplo, si yo llamo aquí, declaro una variable doble que me cache el resultado de lo que me da esta función, y yo pongo print doble, yo veo que sí se cacha aquí y se regresa el 10, que era el valor que yo tenía de mi variable número aquí adentro, ¿sí? Porque sí se realizó esta operación, pero esta operación no me altera la variable que yo tenía afuera, a pesar de que tengan el mismo nombre aquí adentro, etc., ¿no? Entonces, eso es lo que conocemos como pasar parámetros por valor, ¿sí? Porque básicamente nomás le pasamos el valor de la variable, no le pasamos la variable en sí misma, por así decirlo, ¿no? Que es muy diferente, por ejemplo, que si yo paso un argumento por referencia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer ahora que en vez de yo calcular, tengo una función que me calcula el doble de un número, esta me calcula el doble de cada número en una lista. Entonces yo tengo una lista de números, así que tiene 1, 2, 3, ¿no? Para no batallar. Y vamos a poner aquí un print para ver cuál es el valor inicial. Lista números. Y voy a tener otra variable, ¿no? Def calcula doble, que en este caso también me va a recibir la lista de números. Y yo voy a iterar por cada uno de los elementos que hay en la lista. Voy a escribir primero esta sintaxis y ahorita explico a qué me refiero con esto. ¿Qué es lo que está pasando aquí? A lo mejor esta cuestión no se nos hace muy conocida, la idea de tener esta función enumerate. Básicamente lo que me retorna, estamos acostumbrados a cuando iteramos en las listas, que solamente me regresa el valor, o sea, el 1, 2, 3. Lo que está pasando aquí es que me está regresando no solamente el valor, sino el índice. Entonces, por ejemplo, la primera vez que yo entro en este ciclo, y es igual a 0 y num es igual a 1, porque el elemento 0, o sea, el primer elemento dentro de mi lista, es el número 1. Y cuando yo itero en mi siguiente pues mi siguiente iteración, y va a valer 1 y num va a valer 2, porque el segundo elemento de mi lista, que tiene el índice 1, es 2, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que estoy diciendo es, ok, el primer elemento de mi lista, multiplícamelo por 2. Luego pásate al siguiente elemento y multiplícamelo por 2, etcétera, 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 hasta que termine la lista, ¿no? Entonces, aquí si se fijan, yo estoy reescribiendo otra vez, porque yo estoy diciéndole, ok, el valor, multiplícamelo por 2. Y estoy cachando esa misma multiplicación por 2 en la misma lista que yo le pasé originalmente. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a llamar la función. Es igual a calcula doble, lista números. Y vamos a tener aquí un print que me imprima la variable, la lista de los números, y que me imprima el resultado de la función, ¿no? ¿Qué es lo que vemos aquí? Este primer print
son los valores originales que yo tenía de mi lista. 1, 2, 3. Hasta ahí todo bien, ¿no? Este segundo print, si se fijan, es la misma variable. Pero ahora ya mi lista vale 2, 4, 6. ¿Por qué? ¿Por qué no pasó lo mismo que acá? ¿Y por qué no se conservó el valor que yo tenía originalmente? Aquí, número valía 5 y después de la función seguía valiendo 5, a pesar de que sí se hizo una transformación. Pero aquí, sin embargo, primero la lista de los números valía 1, 2, 3. Yo realizo la operación y ahora la misma variable que yo tenía originalmente, ahora vale 2, 4, 6, que es lo mismo que el resultado de la función. Es aquí porque aquí le estoy pasando el argumento por referencia. ¿Sí? Aquí no le estoy pasando solamente los valores 1, 2, 3, le estoy pasando directamente la dirección de memoria en la cual yo estoy guardando esos números. Entonces, por lo tanto, cuando yo sobrescribo, aquí estoy cambiando los valores exactamente en esa misma dirección de memoria. Entonces hay que tener cuidado con esto, ¿sale? Va a haber ocasiones en las cuales nos va a convenir pasar los argumentos por referencia o pasarlos por valor, ¿sí? Entonces, cuando yo mi argumento dentro de una función es una lista o es un conjunto o es un diccionario, si es una estructura de datos básicamente, se van a pasar automáticamente por referencia, mientras que si mis argumentos son variables nativas, si son enteros, si son strings, si son flotantes, si son booleanos, se van a pasar por valor. Entonces no importa las transformaciones que haga aquí adentro, no se van a ver reflejados en el valor una vez que ya se salga de la función, ¿no? Contrario a lo que es pasar los valores por referencia. ¿Cuál sería la alternativa? Vamos a suponer, por ejemplo, que yo quiero hacer esta misma función que me duplica los valores de la lista, pero yo no quiero que se cambien los valores originales. Bueno, pues tengo que hacer el código de una manera un poquito diferente, ¿no? Entonces tengo lista. Bueno, voy a definir la función. Obviamente la variable ya está definida acá arriba, como def calcula doble. Que igual va a recibir como parámetro lista números. Pongo 2 puntos. Y aquí adentro voy a definir otra lista llamada resultado. Lo voy a definir como una lista vacía. Las listas vacías las defino simplemente abriendo y cerrando corchetas. Entonces es una lista que no tiene elementos. Y de igual manera puedo poner for i num in enumerate lista números, que esto me va a ayudar a iterar mis diferentes valores de la lista. Y voy a decir, ok, resultado a esta nueva variable. O sea, aquí ya no voy a agregar los resultados dentro de la misma variable que yo le pasé dentro de mi misma variable de entrada. Aquí voy a asignar los valores a esta otra lista de esta manera, ¿sí? Ya no estoy sobreescribiendo, ya estoy generando otra variable y le estoy agregando los resultados a esa otra variable. Entonces, de esta manera, yo garantizo que cuando yo pongo return resultado, no va a pasar esto mismo que yo tenía acá, ¿no? Entonces, vamos a decir, por ejemplo, voy a definir otra vez la lista de números porque como le cambié en el anterior, para que tenga los valores originales, ¿no? Entonces, de la misma manera, voy a hacer un print antes de llamar a la función y un print acá abajo. Y obviamente tenemos que llamar la función aquí en nuestra línea. Entonces tengo un print que me dice los valores originales de mi lista. Luego llamo a la función, cacho el resultado en esta variable llamada doble, imprimo mis números originales y luego imprimo la lista con los dobles. Y de esta manera yo veo que antes y después mi lista sigue teniendo los mismos valores. Entonces, la forma en la cual podemos garantizar que no se alteren los valores que yo hago que yo paso como parámetro, si yo necesito pasar una lista o una estructura de datos, es utilizar otra estructura, generar otra estructura y agregar los valores del resultado dentro de esa nueva estructura, ¿no? Otro último concepto que quiero que veamos es el concepto de lo que es el contexto, ¿sí? El contexto, podemos tener dentro de Python variables que tienen el mismo nombre,
pero unas que están afuera de una función y otras que están adentro de otra función. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo una función que yo tengo una variable número que vale 5 y yo tengo una función que me va a multiplicar. Esto es una función de juguete, ¿no? Obviamente no vamos a hacer una función de esta manera, pero digamos que dentro de esta función yo tengo otra variable que también se llama número, pero aquí vale 10, ¿sí? Y yo pongo return num por número, ¿sí? Y si yo pongo print, multiplica 6, multiplicar, perdón. ¿Qué creen que va a pasar aquí? ¿Se va a multiplicar el 6 por el 10 o el 6 por el 5? Pensaré un poquito. Y aquí nos damos cuenta que se va a multiplicar por el 10. Va a ignorar el valor que tiene acá afuera, porque cuando tú tienes variables fuera de una función que tienen el mismo nombre que una variable dentro de una función, va a tener prioridad aquella que está dentro de la función. ¿Sí? Va a ignorar esto que está acá. Por eso le llamamos que hay un contexto, porque dentro de este contexto, número vale 10. Fuera de este contexto, número vale 5. Si yo quisiera, por ejemplo, acá afuera, decir print 5, bueno, vamos a decir 10 por número, aquí sí va a tomar el valor de 5, porque fuera de la función, número vale 5. Dentro de la función, número vale 10. Entonces, espero que con esto quede más o menos claro los conceptos de lo que son las funciones definidas por el usuario, y que se entienda el propósito de cuál es el beneficio de utilizarlas, que son básicamente tener cálculos que son reutilizables y que yo puedo llamar en diferentes partes de nuestro código. Será todo por el momento.